Capítulo 27. Thor estaba parado ante el timón del barco, viento en popa, el barco navegando debajo de él, y su corazón se hinchó cuando vio, en el horizonte, aparecer su patria. El anillo. Había sido un largo camino a casa, y él y la legión dejaban la isla de la niebla en aguas turbulentas, luchando para salir del mar, y después luchando para pasar por la pared de lluvia. Habían entrado en las aguas abiertas hacia una espesa niebla que los envolvió casi todo el camino a casa, y les permitió escapar de la detección del Imperio todo el camino de regreso. Ahora, con el anillo a la vista, los dos soles se liberaron, revelando un día despejado y perfecto. Los velas tomaron vuelo, permitiéndoles un feliz descanso de remar. Thor estaba ahí parado, Kron junto a él, con sus patas más largas y más fuertes. Se apoyaban más sólidamente en la madera. Él estaba más alto, más recto, los hombros eran más amplios, la mandíbula más ancha, y observaba con sus estrechos ojos grises su tierra natal, con su pelo al viento. En la palma de su mano, sostenía la piedra brillante de Oretista que había tomado de la orilla de la costa del dragón. Podía sentir su poder pulsante a través de él, y sonrió en previsión al imaginar dándosela a Gwen. Él había sido incapaz de quitarse ese pensamiento durante todo el viaje de regreso a casa, y se dio cuenta de que ella, más que cualquier otra cosa de su tierra, era lo que más le importaba, lo que más ansiaba. Esperaba que ella todavía se preocupara por él. Tal vez ella habría seguido su camino. Después de todo, era de la realeza, deben haberle presentado a cientos de otros chicos. Mientras tanto, apretó la joya con más fuerza, cerró los ojos, y oró en silencio, para que ella todavía se preocupara por él, aunque fuera una fracción de lo mucho que él se preocupaba por ella. Él abrió los ojos, y en el horizonte, vio la madera gruesa, delineando las orillas del anillo. Respiró. Habían sido 100 días largos, los más largos de su vida, y aún no podía creer que había sobrevivido. Se sintió orgulloso de volver a casa, orgulloso de haber sobrevivido, y orgulloso de ser un verdadero miembro de la Legión. Recordó el viaje a través de los bosques, a través del cañón, de regreso al escudo de energía del anillo. Él recordó el miedo que había tenido al salir del cañón, y se maravilló de lo diferente que se sentía ahora. Ya no tenía ningún temor. Después de sus 100 días de duro entrenamiento, de todo tipo de combates, después de enfrentarse al cíclope, y sobre todo, al dragón, ya nada le asustaba. Empezaba a sentirme como un guerrero. Thor escuchó un ruido estridente familiar, y miró hacia arriba, y vio a Estófeles. Sobrevolaba a lo alto, siguiendo al barco. Ella voló hacia abajo, y aterrizó en el barandal del barco, muy cerca. Ella se volvió y chilló, mirando a Thor. Thor estaba eufórico al verla, era un recordatorio del hogar. Igual de rápido, se levantó en el aire, agitando sus amplias alas. Él sabía que volvería a verla. Thor se agachó y puso su mano libre en la empuñadura de su espada nueva. Cuando hubieron acabado los 100, antes de que abordaran los barcos para volver a casa, los comandantes de la legión les habían dado a cada uno de los muchachos sobrevivientes un arma, una señal para simbolizar que eran ahora miembros de la legión. A Reese le habían dado un escudo enjollado. A Gunnar, quien caminaba cojeando, recuperándose del golpe del dragón, le habían dado un arco y flecha de caoba. A Elden le habían dado un mayal con una bola de plata con pinchos, y a Thor le había dado esa espada, con su empuñadura envuelta con las mejores sedas, enjollada, con la cuchilla más afilada y más suave que había visto. Sostenerla en su mano, se sentía como el aire. Cuando apretó más su empuñadura, sintió que ya era parte de la legión, una parte de este grupo de hermanos para siempre. Habían pasado cosas juntos, que nadie entendería. Thor miró por encima de sus hermanos y pudo ver que se veían más viejos, también fuertes, templados. Todos parecían haber pasado por un infierno. Y así había sido. Pensó en todos los hermanos que habían perdido, en los chicos con los que habían empezado en este barco, que no volverían. Algunos que habían querido salir voluntariamente del camino, por cobardía, y algunos que habían sido asesinados. Era aleccionador. Hoy era motivo de celebración, pero también de luto. El peso era llevado por todos los miembros de la legión y Thor pudo detectar una mirada más seria, más madura en ellos. El aturdimiento juvenil que habían tenido meses atrás fue reemplazado por otra cosa. Un sentido de mortalidad.
Thor haría ahora cualquier cosa por esos muchachos, sus verdaderos hermanos. Y todos ellos, después de que los rescató del dragón, lo miraban con un nuevo respeto. Tal vez incluso con un sentimiento de asombro. Incluso Colt lo veía de manera diferente, lo miraba con respeto, y no lo había reprendido ni una vez desde entonces. Finalmente, Thor sintió que pertenecía. Cualquier enemigo que enfrentaran en la costa, ya no le asustaba. De hecho, ahora, aceptaba el combate. Ahora comprendía lo que significaba ser un guerrero. Thor montó a caballo con la legión, Reese a un lado de Ognor, Elden, y los gemelos en el otro lado, Kron siguiéndolo abajo, todos ellos caminando por el sendero hacia la corte del rey. Apenas podía creer sus ojos, ante él se extendían, hasta donde alcanzaba la vista, miles de personas, en fila por el camino, gritando en adulación por su regreso. Agitaban banderas, les lanzaban caramelos, les lanzaban pétalos de flores en su camino. Los tambores militares tocaban con precisión, y los platillos y la música sonaba. Era el desfile más grande que Thor había visto, y cabalgó al centro, rodeado de todos sus hermanos. Thor no esperaba una bienvenida de regreso como esta. Por suerte, su viaje a través del cañón no había tenido incidentes, y se había sido sorprendido, ya que habían cruzado el puente y los cientos de soldados del rey habían bajado sus cabezas en deferencia a ellos. A ellos. A los muchachos. Los guardias habían bajado sus alabadas, uno a la vez, en señal de honor y respeto. Mientras Thor caminaba entre ellos, nunca se había sentido más aceptado, no había tenido un sentido de pertenencia en su vida. Le hizo sentir que había valido la pena cada minuto de cada dificultad. Aquí estaba, era respetado por estos grandes hombres, que actualmente formaban parte de sus filas. No había nada que siempre había querido más en la vida. En cuanto pusieron un pie en la seguridad de su lado del cañón, se habían encontrado con otra sorpresa, había una flota de caballos que les esperaba, los más hermosos caballos que Thor había visto. Ahora, en lugar de tener que cuidar a los caballos, de recoger sus desperdicios, a Thor le habían dado uno, para que él montara. Era una cosa esplendorosa, con una piel negra y una nariz larga y blanca. Le había puesto el nombre de Percival. Había cabalgado la mayor parte del día, subiendo una pequeña colina antes de llegar a la corte del rey. Cuando habían llegado a su apogeo, se había acabado el aliento de Thor hasta donde la vista alcanzaba. La multitud formaba filas en la senda del rey, ovacionándolos. El horizonte estaba lleno de flores y follaje de otoño, y fue un día perfecto. Se habían ido durante el verano, y habían regresado en otoño, y el cambio era impactante. Mientras todos montaban sus caballos en el desfile en la corte del rey, el sol comienza a meterse. Thor sentía como si estuviera en un sueño. ¿Pueden creer que esto es para nosotros?, preguntó Gunnar, caminando sobre su caballo al lado de Thor. Ya somos miembros de la Legión, dijo Elden. Verdaderos miembros de la Legión. Si hay una guerra, seremos llamados como reservas. Ya no somos solo aprendices, también somos soldados. La multitud aclamaba mientras pasaban, pero cuando Thor miró las caras, estaba buscando a una sola persona, a Gwendolyn. Ella era en todo lo que pensaba. No en las riquezas, ni en la fama, ni en el honor, ni en nada de eso. Solo quería verla, saber que seguía aquí, que todavía se preocupaba por él. Las ovaciones fueron aumentando mientras el grupo llegaba a la puerta del rey, y cruzaban el puente de madera, el puente que reverberaba bajo el peso de las pezuñas de los caballos. Continuaron a través del arco de piedra, debajo de las filas de picos de hierro. Pasaron por la parte oscura del túnel, después salieron del otro lado, a la corte del rey. Al hacerlo, fueron recibidos con una ovación, la multitud inundando la plaza desde todas las direcciones, llamándolos por sus nombres. A Thor le sorprendió escuchar que algunas personas gritaran su nombre. Él apenas podía creer que alguien supiera quién era. Mientras continuaban yendo hacia la plaza, Thor vio que habían sido preparadas mesas de banquete para los festejos. Él estaba empezando a darse cuenta que este día había sido declarado día festivo, y que todas estas fiestas eran solo para ellos. Era difícil de entender. Llegaron al centro de la plaza, y ahí, esperando para saludarlos, estaba Brom, el general en jefe de todas las fuerzas armadas.
estaba rodeado de sus principales generales, y de docenas de miembros de los Plateados, y uno por uno, los chicos desmontaron y caminaron hacia ellos, en posición de firmes conforme hacían una fila. Colt caminaba, y estaba parado al lado de Brom, uno junto al otro, frente a los chicos. La multitud se quedó en silencio. Señores, clamó Brom, porque de ahora en adelante serán llamados señores. Les damos la bienvenida como miembros de la Legión. La multitud aplaudió, y los caballeros de los Plateados dieron un paso adelante y entregaron a cada muchacho un alfiler, con un halcón negro sosteniendo una espada, el emblema de la Legión, en su pecho izquierdo, arriba de sus corazones. Cada miembro de la Legión estaba con un caballero del que fueron escuderos, y Thor estaba triste de que ni Eric ni Kendrick estuvieran ahí para ponerle el alfiler. Colt, en su lugar, se adelantó y le puso el alfiler. Miró hacia abajo, y, para sorpresa de Thor, le sonrió. No estás nada mililitros, dijo. Era la primera vez que Thor lo había visto sonreír. Entonces Colt frunció el ceño, y se fue rápidamente. Las masas aclamaron, y los músicos empezaron a tocar, con tambores y laudes y címbalos y arpas, y la multitud irrumpió en la celebración. Barriles de cerveza se extendían por los campos, y pusieron una jarra de cerveza espumosa en la mano de Thor. En pocos momentos, se convirtió en una fiesta total. Alguien se acercó detrás de Thor, y lo levantó en sus hombros, y Thor se encontró levantado en el aire, junto con este correligionario, manteniendo su jarra de cerveza mientras se derramaba, riendo mientras lo izaban en el aire. Thor estiró la mano y chocó su jarra con Reese, también sobre los hombros de un desconocido, fuera de balance, riendo. Él se mecía, y eventualmente se cayó, aterrizando en sus pies con los demás. Había canciones y bailes en todas partes, y Thor se encontró, chocando brazos con una mujer que no reconocía, una desconocida que agarró su brazo y bailó con él en círculos, dándole vueltas y vueltas, en una dirección, luego en otra. Thor, pillado desprevenido, finalmente se separó. No quería bailar con ella. Aunque todos los miembros de la Legión estaban bailando con extrañas, Thor no quería estar con nadie más. Solo quería a Gwendolyn. La buscó frenéticamente a través de la multitud. Había venido. Todavía estaba interesada en él. La multitud se alborotó, y el sol comenzó a ponerse. Se encendieron las antorchas, y la bebida era más fuerte. Aparecieron los malabaristas, tirando palos llameantes. Sobrevinieron los eventos deportivos, y pusieron enormes asadores de carne. Thor estaba encantado de estar en medio de eso, pero sin ver a Gwendolyn, faltaba algo. Oye, esa es mi chica, alguien gritó amenazadoramente. Thor se volvió y vio a O'Connor, con su cojera, bailando con una chica, luego vio a un ebrio extraño empujar duro a O'Connor. El hombre era alto y fornido, y O'Connor tropezó varios centímetros, pillado desprevenido. El bravucón continuó yendo hacia O'Connor, pero antes de poder dar otro paso, Thor reaccionó instintivamente, y saltó en acción igual que los otros miembros de la Legión a su alrededor. En cuestión de segundos, Thor, Reese, Elden y los gemelos se abalanzaron sobre el hombre, derribándolo al suelo. El hombre se las arregló para levantarse, con miedo en sus ojos, y huyó. Thor se volvió hacia O'Connor, que estaba bien, pero aturdido. Cuando Thor miró a sus hermanos, se dio cuenta de cuán rápido habían ido a defenderlo, dándose cuenta de que ahora realmente eran una unidad, que estaban uno para el otro. Se sentía bien. Thor vio a toda la gente bailar, y sus pensamientos volvieron a Gwendolyn. La buscó por todos lados, alejándose de la zona de baile, dejando a sus hermanos, y caminando por las filas de las mesas del banquete. Tenía que encontrarla. Saltó sobre un banco, tratando de mirar por encima de la multitud. Pero veía ni rastro de ella, y su corazón se desplomó. Bajó de un salto, y vio a una asistente del castillo, una muchacha que reconoció, una chica hermosa, quizá de 17 años, y corrió hacia ella. Se volvió para mirarlo, y los ojos de ella se iluminaron en adulación. Estaba coqueteando con él. Thorgrim, exclamó. Lo abrazó, y él suavemente la alejó. ¿Has visto a Gwendolyn?, le preguntó. Ella meneó la cabeza, y lo miró a los ojos. No la he visto, dijo. Pero yo estoy aquí, ¿quieres bailar conmigo?
Thor suavemente meneó la cabeza, y se alejó rápidamente, sin querer verse envuelto con nadie más. Miró por todas partes buscando a Gwen, en todas las esquinas del campo, y estaba empezando a pensar en lo peor. Tal vez ella había escapado con alguien más. Tal vez su madre la había amenazado, le había prohibido esa relación. Tal vez ella ya no sentía lo mismo por él. De repente, Thor sintió un golpecito en el hombro. Giró y su mundo se derritió. Ahí parada, a pocos centímetros de distancia, sonriendo, estaba el amor de su vida. Gwendolyn. Thor estaba hipnotizado. Gwendolyn se veía tan hermosa como siempre, mirándolo con su amplia sonrisa, su piel perfecta, su largo y rubio cabello, sus grandes ojos azules. Era como verla por primera vez. No podía ver a ningún otro lugar. Su corazón palpitaba aceleradamente. Sintió como si realmente hubiera regresado. Gwendolyn saltó a sus brazos, abrazándolo fuertemente, y él también la abrazó. Apenas podía creer que alguien como ella pudiera amarlo, y él la amaba con todas sus fuerzas. La abrazó por un largo rato, y ella no lo soltaba. Me alegra que estés de regreso, susurró con cariño en su oído. Yo también, respondió. Sintió sus lágrimas calientes en el cuello, y lentamente se alejó. Se inclinó y la besó, y mantuvieron el beso durante mucho tiempo, mientras la gente los empujaba en todas direcciones. Había gritos y vítores alrededor de ellos, mientras la gente se arremolinaba. Hubo un lloriqueo, y Gwen miró hacia abajo complacida al ver a Kron, saltando sobre ella, quejándose. Ella se agachó, y lo acarició, besándolo y riendo, mientras saltaba sobre ella, y lamía su rostro. Te extrañé, dijo ella. Kron se quejó. Gwen estaba parado, sonriendo y miró a Thor. Los últimos rayos del sol iluminaron los ojos, y extendió la mano, y tomó la suya. Ven conmigo, dijo ella. No fue necesario que le insistiera. Ella lo dirigió hacia la multitud, zigzagueando aquí y allá. Kron lo seguía, hasta que finalmente lo condujo a través de una antigua puerta hacia los jardines reales. Estaban otra vez en el laberinto de jardines formales, donde había tranquilidad. Los aplausos de la multitud no se escuchaba. Finalmente, tenían privacidad, y mantuvieron las manos enlazadas mientras ella lo enfrentaba. Se besaron de nuevo, durante mucho tiempo. Finalmente ella se retiró. No pasó un día sin que pensara en ti, le dijo Thor a ella. Ella sonrió. Y yo en ti, contestó ella, mirando a sus ojos. Rezaba cada día por tu regreso a salvo. Thor sonrió mientras ponía su mano en el bolsillo, y lentamente sacó la piedra que había estado muriendo por darle. Cierra los ojos, dijo, y abre la mano. Ella cerró los ojos, sonrió, y con vacilación tendió una mano. No es una serpiente, ¿verdad?, preguntó. Él rió. No, no lo creo, dijo. Thor estiró la mano y colocó con cautela, en la palma de su mano, el pedazo de oretista que había encontrado en la isla del dragón. Gwen abrió los ojos, y la examinó con asombro. La piedra estaba en la palma de su mano, brillando como una cosa viva, unida a una cadena de plata que Thor había forjado. Es hermosa, exclamó. Es oretista. Una roca de la costa de la isla del dragón. Se dice que tiene poderes mágicos. Cuenta la leyenda que, si se la das a alguien que amas, salvará su vida. Gwen miró hacia abajo, y se sonrojó cuando dijo la palabra amor. ¿Lo trajiste todo el camino de regreso para mí?, preguntó. Ella la miró con asombro, mientras Thor tomaba el collar. Se puso detrás de ella, y lo sujetó alrededor de su cuello. Se inclinó y la sintió. Entonces se volvió y abrazó a Thor con fuerza. Es la cosa más bella que jamás he recibido, dijo ella. Lo tendré conmigo siempre. Ella tomó su mano, y lo llevó más adentro por los senderos serpenteantes de los jardines. Temo que no tengo nada que darte a cambio, dijo ella. Me has dado todo, dijo él. ¿Estás aquí? Ella sonrió, sosteniendo su mano. Ahora, ya podemos estar juntos, dijo ella. Mi madre no está en sus cabales. Lo siento por ella. Pero me da gusto por nosotros. Ya no hay ningún obstáculo entre nosotros. Tengo que reconocer que temía que, cuando volviera, estuvieras con otra persona, dijo él. ¿Cómo pudiste pensar tal cosa?, le regañó ella.
Thor se encogió de hombros, avergonzado. No lo sé. Tienes muchos otros para elegir. Gwen meneó la cabeza. Tú no entiendes. Ya he elegido. Quiero estar contigo para siempre. Él se detuvo, y se volvió, y la besó, con un beso que duró para siempre bajo la luz debilitada del crepúsculo. Con esas palabras, Thor se sentía más feliz que nunca. Porque eso era exactamente lo que quería, también. Ella parecía avergonzada. Y tengo que admitir algo, también, dijo ella. Thor la miraba, perplejo. Tenía miedo de que pensaras que ya no estoy hermosa, dijo, bajando los ojos, debido a la cicatriz. ¿Qué cicatriz?, preguntó Thor. Aquí, en esta mejilla, dijo, señalando el rasguño que el perro de Gareth le había dejado. Thor entrecerró los ojos, desconcertado. Ni siquiera puedo verla, dijo. Eso es, porque está casi oscuro. A la luz del día es más visible. Él meneó la cabeza. ¿Te imaginas que es más grande de lo que es?, dijo. Es solo un rastro. A centímetros. No puedo verla. Y además, no desmerece su belleza en todo caso. Se añade a ella. Sintió que su corazón se calentaba. Se sentía tranquilizada, al darse cuenta de que él era genuino, y se inclinó, y lo besó. Me atacaron, dijo, mientras retrocedía. La cara de Thor se ensombreció, y bajó la mano instintivamente a la empuñadura de su espada. ¿Quién fue?, exigió. Dime quién fue, y lo mataré ahora mismo. Gwen meneó la cabeza. Eso no importa ahora, dijo, con su cara ensombrecida. Ya está muerto. Lo que importa ahora es que debes saber que habrá grandes cambios aquí, dijo ella. La corte del rey nunca será la misma. ¿Qué quieres decir?, preguntó, preocupado. ¿Está todo bien? Ella meneó la cabeza lentamente. Está bien, y no está bien. Mi hermano, Kendrick, ha sido encarcelado. ¿Qué?, gritó Thor indignado. Gareth lo ha acusado de asesinar a mi padre. Todas son mentiras. El asesino de mi padre, hemos descubierto que es él. Finalmente, tenemos pruebas. Thor abrió los ojos de par en par. Fue Gareth, dijo ella. Thor sintió un escalofrío en su cuerpo con la noticia. No sabía qué decir. Trató de pensar en lo que eso significaba para el ejército del rey, para la legión, para el reino, para Kendrick era demasiado para digerir. Odiaba pensar que él había jurado fidelidad a un rey que era un asesino. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó él. Tenemos un testigo del crimen. Mañana, mi hermano Godfrey y yo enfrentaremos a Gareth. Le llevaremos ante la justicia. Y la corte del rey no tendrá rey. Thor trató de procesar todo esto. Su mente giraba con las implicaciones. Estaba feliz de que finalmente habían encontrado al asesino de McGill. Sin embargo, estaba preocupado por la seguridad de Gwen. ¿Eso significa que liberarás a Kendrick mañana? Sí, dijo. Mañana, todo va a cambiar. Acabamos de encontrar a nuestro testigo hace unas horas, y estábamos en espera de su regreso. Queríamos que la legión estuviera aquí, para apoyarnos cuando confrontemos a Gareth, en caso de una revuelta. No caerá tan fácilmente. Thor respiró. Haré lo que sea, mi señora, para asegurarme de que se haga justicia para tu padre. Y para mantenerlos a salvo. Ella se inclinó, y le besó, y él también la besó. La brisa de otoño les acariciaba, y él no quería que terminara esta noche jamás. Te amo, dijo ella. Él sintió una emoción en sus palabras. Fue la primera vez que lo dijo, la primera vez que alguna chica le había dicho esas palabras. La miró a los ojos, con un brillo azul, iluminado en el crepúsculo, y en ellos, vio su propio reflejo. Era una cara que casi no reconocía. Cada día, sentía como si se estaba convirtiendo en alguien nuevo. Yo también te amo, dijo él. Se besaron nuevamente, y por primera vez desde que recordaba, todo se sentía bien en el mundo. Capítulo 28. El rey M.C. Cloud apenas podía creer su buena suerte. Cuán profundo sus hombres estaban penetrando en territorio McGill. Habían pasado más de 3 meses, una estación completa, de violación y saqueo y asesinato, dejando un rastro de destrucción de este a oeste que dejaban en el corazón del reino occidental del anillo.
Habían sido 100 días más de los que había pasado en su vida llenos de gloria, de victoria. Se había saciado de vino, ganado, botines, cabezas y mujeres. McLeod cerró los ojos mientras galopaba más y más lejos al oeste, en la puesta del segundo sol. Sonrió al recordar las caras de todos los hombres que había asesinado. Estaban los aldeanos inocentes, tomados desprevenidos, tratando de usar sus lamentables defensas. Allí estaban los soldados profesionales de la Guardia del Rey, horriblemente dominados, con poco equipo, y sin preparar. Esas matanzas eran más agradables al menos habían peleado un poco. Aunque nunca tuvieron una oportunidad, los hombres de McLeod estaban muy motivados, eran muy disciplinados. Cada batalla que peleaban era a muerte. Porque si perdían, o no luchaban lo suficiente, matarían a los hombres de McLeod. Había entrenado bien sus soldados. El ejército de McLeod había sido una máquina de matar, que iba de pueblo en pueblo, reclamando territorio, haciendo lo propio. Como una violenta tormenta de langostas, pasando por la tierra, nada había sido capaz de detenerlos. McLeod también había hecho una prioridad que rodearan cada pueblo primero, que bloquearan todas las salidas y evitaran la salida de cualquier mensajero que pudiera escapar a la corte del rey y alertar al ejército McGill acerca de la invasión. Había logrado matar a todos, para mantener esta invasión secreta por mucho tiempo. Él esperaba sorprender al ejército de McGill y acabar con todos antes de que tuvieran tiempo para reunir una defensa. Entonces él podría ir a la corte del rey, hacer que Gareth se rindiera y reclamó el anillo como suyo. Ellos galopaban. El séquito de los McLeod había crecido con todos los esclavos que había capturado. Todos los muchachos y los viejos habían sido forzadas a unirse a su tropa. Ahora tenía por lo menos 1000 hombres, todos ellos guerreros, una enorme máquina de matar. A lo lejos, podía ver el siguiente pueblo. Sus campanarios eran visibles desde aquí. Podía ver que este pueblo era más grande que la mayoría, una pequeña ciudad, lo que significaba que se estaban acercando a la corte del rey. Mientras se acercaban, McLeod podía decir por las paredes que era la última gran ciudad antes de acercarse a la corte del rey. Todavía estaban a 3 días de distancia a caballo, bastante lejos para que los McGill no pudieran reforzarlos rápidamente. No tenían oportunidad contra el ejército de McLeod. Ellos galopaban más duro. El sonido de los cascos de los caballos penetraba en sus oídos. Se levantaba el polvo del camino, llenando sus fosas nasales, y podía ver a gente corriendo para cerrar la puerta, bajar los barrotes de hierro enorme. McLeod casi se impresionó. La mayoría de los otros pueblos no tenían muros de piedra, ni puertas de hierro, solo un patético conjunto de parámetros. Este pueblo era más grande, más sofisticado, preparado para un asedio. Pero mientras McLeod examinaba sus paredes con ojo de soldado, vio que, lo más importante, era que estaba desprovisto de soldados. Era vigilado por un puñado de muchachos y adultos mayores, puestos en estaciones muy lejanas del muro. Había abundantes agujeros. McLeod podía decir que podría invadirlos en unos minutos. Podrían intentar entregarse, como habían hecho otros. Pero no les daría esa oportunidad. Eso le quitaría la mitad de la diversión. A la carga, gritó. Detrás de sus hombres rugieron en aprobación y juntos corrieron por el pueblo, McLeod cabalgando por delante, como siempre lo hacía. Al acercarse a la puerta de la ciudad, McLeod se agachó. Había extraído una lanza enorme del arnés del caballo, y la tiró. Fue un golpe perfecto, cayendo en la parte trasera de un muchacho que había estado corriendo por el patio, tratando de cerrar la puerta. Había logrado cerrar la puerta, pero ese sería el éxito final de su joven vida. Esa puerta de hierro no podría mantenerlos afuera. Al acercarse cabalgando a ella, los hombres de McLeod, bien entrenados, levantaron sus caballos ante allá, mientras que otros desmontaron, saltaron encima del caballo de sus compañeros, y dejaron que fueran recogidos y arrojados sobre la pared. Uno a la vez. Los hombres de McLeod aterrizaron en el otro lado y luego abrió la puerta para los demás. El ejército entró, con 1000 hombres fuertes, pasando a través de la pequeña abertura. McLeod fue el primero al galope, decidido a ser el primero en causar derramamiento de sangre. Sacó su espada y persiguió a hombres y mujeres que corrían.
¿Cuántos hombres? ¿En cuántas ciudades? Reflexionó, huirían de él como estos. Era la misma escena en todos los lugares que visitaba. Ahora, no había nada en el anillo que pudiera detenerlo. Por repetición, McLeod agarró un hacha pequeña de su cintura, se reclinó, apuntó al centro de la espalda de un hombre que decidió que no le gustaba, y la dejó volar. Dio giros, y atravesó al hombre con un ruido satisfactorio, como una lanza, entrando en un árbol. El hombre gritó, y cayó de bruces, y McLeod hizo que su caballo lo pisoteara, asegurándose de que corriera sobre su cabeza. McLeod sentía una emoción de satisfacción. Después regresaría por su hacha. McLeod señaló particularmente a una joven y bella mujer, tal vez de 20 años, que huía hacia su casa. Él pateó su caballo a todo galope, y fue amenazante sobre ella. Mientras ellos se paraban junto a ella, él saltó y cayó encima de ella, derribándola al suelo, su cuerpo suave y gran despechos amortiguar la caída de él. Ella gritó, aturdida por el ataque, mientras rodaban por el suelo. Él le dio un revés, haciéndola callar. Luego la levantó sobre su hombro mientras se puso de pie, y emprendió su camino hacia la primera vivienda vacía que pudo encontrar. Sonrió mientras su ejército pasaba galopando, mientras escuchaba los gritos, vio el derramamiento de sangre a su alrededor. Esta sería una noche maravillosa. Luanda lloró mientras cabalgaba en el lomo del caballo de Bronson, en la ciudad amurallada de su tierra natal, la ciudad de la madre de su hermana, y vio cómo los McLeod la asolaban, como habían hecho con muchos pueblos en el camino. No tenía más remedio que ir con ellos, todos estos días. Había aprendido a mantener la boca cerrada, había sido disciplinada demasiadas veces por el McLeod mayor. Ella había hecho lo posible por no hablar, por pasar como una McLeod, para justificarse a sí misma el ataque y el saqueo de su tierra natal. Pero finalmente, ella no podía aguantar más. Algo dentro de su cabeza la hizo reaccionar. Reconoció este pueblo, en el que había pasado tiempo cuando era niña. Estaba a unos pocos días de viaje de la corte del rey, y el panorama le hacía temblar las rodillas, y le hizo sentir mucha emoción. Finalmente, había tenido suficiente. Se había sentido indefensa frente a la fuerza de un ejército extranjero, pero ahora, tan cerca de casa, se sentía en su territorio, y sintió una nueva oleada de fuerza. Se sintió renovada, tenía que parar esto. No podía dejar que las cosas siguieran así. En unos pocos días llegarían a la corte del rey, y quién sabe qué daño harían esos salvajes allí. Ella se había enamorado de Bronson, a pesar de todo, que no era nada como su padre, y quien, de hecho, él despreciaba demasiado. Pero casarse con el clan McLeod, se había dado cuenta, había sido un error. Ellos no eran nada como su gente. Todos ellos temblaban bajo el puño de hierro del mayor de los McLeod. Por lo menos su marido no había participado en la barbarie, como los demás. Hizo un buen espectáculo por su padre, pero ella ya lo conocía bien. Al entrar en esta nueva ciudad, se marchó a un costado, y se hizo el perdido, mientras que los demás hacían el daño. Desmontó y se movió nerviosamente con su caballo, fingiendo que estaba lastimado, tratando de aparentar estar ocupado mientras hizo su mejor esfuerzo para no herir a nadie. Ayudó a Luanda a desmontar, como siempre lo hacía, y ella sollozó y corrió a sus brazos, apretándolo fuerte. «Deténlos», gritó en su oído. Él la sostuvo firmemente, y podía sentir su amor por ella. «Lo siento, mi amor», le dijo él. «Ojalá que pudiera». «Lo siento no es suficiente», gritó ella, mirándolo fijamente a los ojos, convocando toda la fuerza de su propio padre. Después de todo, ella, también, venía de un largo linaje de reyes. «Están acabando con mi gente». «Yo no», dijo él, mirando hacia abajo. «Es mi padre. Tú y tu padre son de la misma familia. De la misma dinastía. Tú vas junto con ella». Él miró hacia arriba, asustadizo. «¿Conoces a mi padre? ¿Cómo se supone que lo detenga? ¿Con este ejército?» «No lo puedo controlar», dijo con remordimiento. Ella podía ver en los ojos de lo mucho que quería hacerlo, pero no tenía poder cuando estaba frente a él. «Cualquiera puede ser detenido», dijo ella. «No es tan poderoso». «Míralo, ahí va ahora», dijo ella, girando y señalando.
mirando, disgustado, como el mayor de los MS Cloud se llevaba a otra joven, inocente, inconsciente, a hacer su juguete para pasar la noche. Tu padre estará indefenso allí, dijo ella. No te necesito. Puedo sorprenderlo y mientras duerme, pegarle con una clavija en su cráneo. Envalentonada por su propia idea, ella alcanzó el arnés del caballo y extrajo un pico largo y afilado. Sin pensarlo, se volvió para irse, decidida a hacer eso, precisamente matar al mayor de los MS Cloud ella sola. Pero al caminar, una mano fuerte la tomó de su brazo y la mantuvo en su lugar. Ella rodó y vio a Bronson mirándola. Tú no conoces a mi padre, dijo. Él es invencible. Tiene la fuerza de 10 hombres. Y él es más astuto que una rata. Detectará que te acercas a 1,5 kilómetros de distancia. Te quitará el arma y te matará antes de que llegues a la puerta. No es el camino, dijo. Hay otras maneras. Ella lo miró de cerca, examinándolo, pensando en lo que estaba diciendo. ¿Estás diciendo que me vas a ayudar? Odio a mi padre tanto como tú, dijo él. No puedo detener a su ejército mientras avanza. Pero si fracasa su ejército, estoy preparado para actuar. Él la miró, de manera importante, y podía decir que era serio, pero no sabía si tenía que decidirse a seguir adelante. Era un buen hombre, pero cuando se trataba de su padre, él era débil. Ella meneó la cabeza. Eso no es suficiente, dijo. Mi gente está muriendo ahora. No pueden esperar. Y yo tampoco. Voy a matarlo ahora, yo sola. Y si no lo logro, al menos moriré en el intento. Con esas palabras, Luanda quitó la mano de que estaba sobre la suya, y dio la vuelta, y se marchó hacia la tienda, sosteniendo la espiga de hierro, temblando de miedo, pero decididos a matar al monstruo de una vez por todas. Punto.